Hermano, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy jueves 27 de octubre. Y como ya adelantamos, el día de hoy vamos a concluir el estudio del Evangelio según Juan. Eso va a implicar que leamos y comentemos en profundidad los dos últimos capítulos, el 20 y el 21, ¿no? Y los dos tienen un mismo tema, que es la resurrección de Jesús. En los capítulos anteriores que vimos el jueves pasado, 18 y 19, vimos la pasión y muerte. Hoy, en el capítulo 20 y 21, con que se concluye el Evangelio, vamos a ver la resurrección. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, iniciemos nuestra reunión compartiendo la oración inicial. Si alguien nos ayuda, por favor. ¿Puedo leer, Manuel? Sí, Marcela, gracias. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Perfecto, gracias, Marcela. Entonces, hermanos, como dijimos, vamos a estudiar los últimos dos capítulos del Evangelio que justamente tratan sobre el tema de la resurrección de Jesús. Luego, les propongo lo siguiente. Vamos a dar lectura perdón, acá no es. Yo mismo estoy mal, pero un ratito. Acá. Vamos a dar lectura a los capítulos 20 y 21 seguidos, ¿ya? Y luego hacemos ya el comentario global. De esa manera nos aseguramos el terminar y luego nos damos el tiempo para revisar aspectos, ¿no? Pero lo primero entonces, vamos uno a uno, las personas que se ofrezcan, vamos leyendo las diferentes partes del capítulo 20 y el 21 seguido. Entonces comencemos. ¿Qué cosa ha pasado antes? Simplemente para que nadie esté desubicado, ¿no? Jesús ha muerto en la cruz. Ahí quedamos. Capítulo 19 al final. Jesús ha muerto en la cruz. Y lo envolvieron en unos lienzos y lo entierran en esa tumba que ofrece José de Arimatea. Hasta ahí estamos. Entonces, a ver quién se ofrece. Entró también el otro discípulo, vio y creyó. Voy a leer yo, por favor. Gracias, Lucy. Entró también el otro discípulo, vio y creyó. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Lucy, se fue la voz. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido
que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Gracias, Lucía. A ver, continuamos como hemos quedado y luego ya comentamos. Otro voluntario, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabuní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Gracias, gracias, Tita. A ver, continuamos. Reciban al Espíritu Santo. Continúo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Gracias, Julia. Continuamos, Señor mío y Dios mío. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haberme visto. Gracias, Juanina. A ver, continuamos. Para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Para que ¿Alguien puede leer? crean, Sí, Carmela. Para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro.
Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Gracias, gracias Carmela. Esto es bien chiquito pero importante, ¿no? Luego lo vemos en el conjunto. Acá es el Señor. Miren, pasamos al capítulo 21. ¿Puedo continuar? Claro. ¿Sí? Ya. Es el Señor. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dio a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre la brasa y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Gracias, Carmela. A ver, continuamos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, saber que te quiero. Sabes que te quiero, sí, me he equivocado. Si sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntaba si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieres. De esta manera indicaba con que muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Listo, gracias, Lucy. Acá, Señor, ¿y este qué?
Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo que Jesús amaba. Se ha ido la voz, Juliana. ¿No? No se escuchó. ¿Hola? Es que no logro ver bien. El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Mismo Jesús, que durante la cena, Sí, Juliana. Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Ujú. Gracias, Juliana. Miren, ese poquito y terminamos. Este es el discípulo que da testimonio. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Ujú. Y ahí, Fin del- gracias, Julia, fin del Evangelio. Sí. Fin del Evangelio según Juan, fin del cuarto Evangelio. Miren, vamos a regresar entonces y comentar parte por parte. Y partimos de acá, el primer versículo del capítulo 20. Vamos viéndolo como lo acostumbramos, detalle por detalle, y luego en la mirada de conjunto, ¿no? En el detalle que vemos. Estamos hablando aquí de la resurrección. ¿Cuándo se produce? El primer día de la semana. La semana termina el sábado, ¿no? Es el día que, de acuerdo al Génesis, Dios crea el mundo y al séptimo día descansó. El séptimo día es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. El domingo de madrugada ocurre esto, ¿no? ¿Qué nos dice Juan? ¿Quién fue al sepulcro? María Magdalena. ¿Con quién fue? Sola. Y aquí, hermanos, hermanas, hay una diferencia grande con los otros tres evangelios. Si ustedes lo ven en la versión de los sinópticos de Marcos, Mateo, Lucas, vamos a ver que María Magdalena en los otros tres relatos también va al sepulcro, pero no va sola. Va acompañada. El único de los cuatro en decirnos de María Magdalena sola es Juan, ¿no? Va al sepulcro y ¿qué ve? Ve la piedra que había sido movida. Corre al encuentro de Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, de Juan, ¿no? Entonces, María ve la piedra movida y corre donde Pedro y donde Juan y les dice, se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Y cómo sigue el relato? Miren, Pedro y Juan salen corriendo hacia el sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el discípulo corrió más rápidamente que Pedro. O sea, Juan corrió más rápido y llegó antes. Ahí podemos hacer un pequeño alto rapidito y comentar. Mira, estas son palabras de Juan, que es un hablador, o quiere decirnos algo. Uno, María Magdalena,
es la que tiene la primera evidencia de que Jesús ha resucitado. Todavía no sabe, pero ella va al sepulcro primero y ella avisa, ella anuncia a Pedro y Juan. Pedro y Juan salen corriendo juntos hacia el sepulcro por la noticia que ha dado María. Y nos dice el Evangelio que Juan llegó primero que Pedro. ¿Es un detalle cualquiera o podemos comentar algo? ¿Qué les parece? Manuel Pablo, Juan el Amado era el más joven de los apóstoles y en el momento de correr con Pedro llegó primero, Claro, pero pero ¿qué nos quiere no decir entró. eso? Claro, sí, pero ¿qué nos quiere decir eso? El respeto, la No, humildad. el no entrar no De, hemos llegado todavía, no, solamente el que corran juntos y uno llega primero que el otro. Es un detalle que hay que entender o simplemente lo pasamos, esa es la pregunta. Todavía no del entrar, ¿no? Sino del correr más rápido. Juan el Que Amado Juan que desesperado. no, ¿Cómo, perdón? también quería ser Manolo, que Juan quería firmar lo que en el Tita, no se entiende, se que a corta María mucho. Magdalena, por mujer, no quiero. Tita, ¿puedes repetir? Se cortó todo, no se entendió. Se cortó tu señal, no se entendió lo que dijiste. Como sí mal, como silencio. No, Tita, se corta, no se entiende, se corta horrible. Parece que es la señal. A ver, esperamos a Tita, pero ¿alguien más que quiera comentar? Hermano Manuel, bueno, yo solamente veo de que como es más joven, llega más primero, pues, por lo que es joven. Pero Pedro no es viejo. Mm, O sea, Perdón, vale yo lo que quiero dices, opinar. pero a ver. Yo quiero opinar. Es Atala, sí. porque Juan amaba mucho a Jesús y le interesaba cuál era su fin, ¿no? Si estaba ahí o no estaba ahí. Porque Juan era su predilecto de Jesús. Por eso corrió adelante. Eso es lo que yo también entiendo. Y estudiando interpretaciones de los diferentes exégetas, afirman eso, Atala. Exactamente. O sea, el hecho de que Juan corra más rápido que Pedro y llegue antes es por el amor que le tiene. Y eso es lo que quiere puntualizarnos el evangelista. O sea, el amor hace que Juan sea más rápido que Pedro. Uh-huh. Básicamente es un detalle, les digo, así detalle, como estamos viendo detalle, eso es lo que hay que entender, eso es adecuado. Ahora seguimos y ahí sí ya lo que adelantaba Julia, ¿no? Asomándose al sepulcro, el que llegó primero, que es Juan, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Después llegó Pedro que lo seguía y entró. Ahí está lo que dijo Julia, ¿no? Es que Juan llega primero, pero le cede la posición, le cede el honor, ¿no? A Pedro. Está clarito, ¿se dan cuenta? Que respetando la jerarquía de Pedro. Miren, qué detalles, ¿no? Parecen detalles menores, pero tiene un fondo muy, muy interesante a la luz de lo que va a ser la comunidad cristiana. Estamos ahora, ¿qué más vemos? Vemos que las vendas con las que había sido envuelto el cuerpo de Jesús estaban en el suelo. Pero luego dice, el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Cómo podemos entender esto? Las vendas en el suelo, el sudario enrollado.
Puede ser, hermano Manuel, porque el sudario es lo primero que está en contacto con el rostro y el cuerpo de Jesús. Y las vendas son las que sujetan al sudario. ¿Ya? Claro, ¿y qué Entonces podríamos entender? Sí, es tiene correcto, más hermana. importancia, tiene Pero más importancia. ¿Por qué? Porque ese es la transpiración, el sudor el baño que le dieron a Jesús al morir antes de vendarlo, ha quedado en esa tela. Ahora, yo me pregunto, hermano Manuel, ¿ese sudario es el que aparece y que científicamente fue estudiado? ¿Y es ese? debiera ser, ¿no? Sí, Que debiera ser, encontraron en aunque, una cueva, que dijeron. le, claro, el santo sudario, sí, debiera ser el mismo, ¿no? Porque es uno solo, claro. Ay, ay, ay. Ahora miren, sí, está muy bien. Ahora, el detalle, otra vez el detalle, que es así casi imperceptible, vendas por el suelo y sudario enrollado, y en un lugar aparte. Miren, ¿qué cosa quiere decirnos el evangelista? Y otra vez, esta no es imaginación mía, sino lo he leído en una serie de exégetas que hacen la interpretación profunda y conocen tan en detalle. ¿Qué cosa nos dicen? Miren, es muy lindo y hay que verlo de esa manera, de una mirada muy espiritual. Miren, Jesús ha dado su vida por nosotros, ha sellado su alianza con su muerte, ha sellado su alianza con la esposa, que es la iglesia, ¿no? La comunidad de creyentes, ¿de acuerdo? Entonces, si lo llevamos al terreno nupcial, miren lo que les digo, si lo llevamos al terreno nupcial, Jesús en su tumba ha celebrado la noche nupcial con su novia, la iglesia. Lo vemos en un terreno humano, podemos imaginar fácilmente que ha estado el novio y la novia y han consumado la unión en el lecho, ¿no? Un poco como el libro del Cantar de los Cantares, o sea, el amor se ha consumado, esa promesa de amor, ese compromiso se consuma en la muerte de Jesús, y entonces tenemos que las vendas representan las sábanas, esa pareja que ha consumado su amor y que luego al día siguiente las sábanas están por el suelo. Pero las vendas, perdón, pero el sudario es como la almohada, y la almohada enrollada. El sudario enrollado es la almohada en un lugar aparte. O sea, la almohada donde han estado los novios está por un lado, y las vendas, que son la sábana, de cualquier manera, por el suelo. Esta es la interpretación que les digo hacen los padres de la iglesia. Esto no es, y nada de esto es invento mío, no para nada, y estaría en el Vaticano yo al lado del Papa si supiera todo esto por mi propia investigación. Simplemente lo he leído con paciencia y lo he estudiado bastante, y les transmito lo que he podido aprender de las interpretaciones de siglos. Entonces, Juan llega primero que Pedro, pero lo deja entrar primero. Luego ven las vendas por el suelo y el sudario enrollado. ¿No? Hasta ahí. Y vamos viendo la siguiente, mire, ya lo leímos. Luego entonces María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Y miren, ¿qué vio María? Porque no nos dice Juan el Evangelista que Pedro y el otro discípulo vieron, no, esto lo ve María. María se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno en la cabeza y otro en los pies. Yo les pido cerrar un ratito los ojos, imaginar la escena, ¿no? Esta piedra que ha servido como la base para poner el cuerpo de Jesús,
Y estaba así, no hay nadie en la piedra más que estos dos ángeles, vestidos de blanco y sentados, uno en la cabeza y otro en los pies. Eso es un detalle que también hay que entender. ¿Qué nos hace, qué nos evoca, a qué nos induce Juan el Evangelista? ¿Qué son estos ángeles vestidos de blanco, sentados de esa manera? ¿A qué nos hace, a qué nos trae, a qué nos lleva? ¿No? Emiliano, ¿sí? No se entiende nada. No, no se escucha nada, Emiliano. Parece que es el problema del internet. A ver, alguien que se anime, ¿qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué nos quiere decir? Podría ser, Manuel Pablo, que al jardín del Edén, que está evocando como los querubines que custodiaban al árbol de la vida, y al jardín que después lo ven a Jesucristo ahí, que es Claro, pero sí, ¿entienden? puede ser, pero hay algo más claro todavía, Diana. Más clarito, así, que cuando lo comentemos todos van a decir, claro, pues, estaba ahí puestecito. El arca de la alianza. Y ya, bien, Tita. ¿Y por qué el arca de la alianza? ¿Qué hay en el arca de la alianza que se parezca tanto a esto? En el arca están las tablas de la ley. Dentro del Los arca están las querubines tablas. los querubines que protegen el arca. Perfecto, Juliana. Miren, si recuerdan, cuando nos describe el libro del Éxodo, el arca de la alianza, que se dan las indicaciones para prepararla, para fabricarla, está en la caja, que es un cajón grande, donde dentro está perfectamente el arca de la alianza, está la vara, el báculo de Moisés y Aarón, y está un cáliz que tiene parte del maná, que llovió del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Esas tres cosas están. Pero se tapa el cajón, el cubo, se tapa, y sobre esa tapa, ¿qué se confecciona? Dos ángeles sentados, uno en la cabeza y el otro en los pies, mirándose uno al otro. Es exactamente esto. Miren qué fino nuestro querido evangelista Juan. Qué fino. O sea, el lugar donde está Jesús es exactamente como la superficie del arca de la alianza. Dos ángeles. Entonces, hay una relación absoluta entre el arca de la alianza y el sepulcro de Jesús. Se ve clarito, ¿no? ¿No? Sí, supongo que sí, pero ¿la ven? Sí, además que sí tienes razón, porque es como el propiciatorio, ¿no? Porque Claro. de ahí era donde la sangre para justamente redimirnos del pecado. Y cuando en la alianza es justamente eso, los dos querubines en el propiciatorio, ahí ponían la sangre del cordero, y ahí está justamente Jesús que muere, Claro. ¿no? Está muy bien, Sí, y les digo, otra vez, este punto no es mío, yo repito, de verdad con toda humildad, porque si yo fuera el gran descubridor, pucha, que el Papa me llama a su lado y me dice no te despeguen. Pero esto lo he leído en un montón de libros que hay de padres de la iglesia y estudiosos, que imagínense, 20 siglos que tenemos ya con estas cosas, 20 siglos de estudio, 20 siglos de reflexión, es una maravilla la cantidad de información, de estudios, de análisis, de reflexión, de meditación sobre todo esto, pero especialmente en la pasión y en la muerte y la resurrección, especialmente. Bueno, entonces nos queda claro esto que ve María, dos ángeles. Pero si nosotros regresamos a los otros tres evangelios, vamos a ver que en la narración de los otros tres no se ve lo mismo. ¿Y qué cosa quiero resaltar? El detalle de Juan. O sea, Juan
Juan es más detalloso, Juan es más espiritual. Ahí estamos viendo en una serie de detalles, ¿no? Ahora, para los cuatro evangelistas, el suceso es el mismo. Jesús sufre la pasión, muere y al tercer día resucita. El hecho es el mismo, pero hay detalles diferentes. Sobre el mismo hecho, miradas distintas. ¿Es que uno miente y el otro no? No, es que qué cosa quiere decirnos cada uno. Y acá Juan está siendo pues un artista con la palabra, con las cosas que narra, para darnos una realidad más profunda, ¿no? Una mirada más profunda, más espiritual. Bueno, y los ángeles le preguntan a María, mujer, ¿por qué lloras? Y luego María ve a este señor a quien no reconoce, que le pregunta lo mismo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y dice ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Y Jesús le dijo, María. Y ella lo reconoció. Bellísimo, ¿no? Bellísimo, pero ¿qué nos hace ver esto? Otra vez así, en el detalle. María no había reconocido a Jesús, pero cuando Jesús le dice María, ella lo reconoce. Miren el detalle, pero está clarito, ¿no? ¿Alguien quiere comentarlo? Las ovejas reconocen mi voz. Exacto, Tita. Exacto. Las ovejas reconocen al pastor por su voz, y eso lo hemos leído en el Evangelio. Lo hemos leído capítulos antes. Las ovejas, Jesús es el buen pastor y las ovejas lo siguen. Él está dispuesto y va a dar su vida por las ovejas, cosa que acaba de hacer. Jesús ha dado su vida por nosotros, que somos su pueblo, sus ovejas. Y sus ovejas lo reconocemos por su voz, ¿no? Miren ustedes. Y acá, como dice Tita 20 de no, María no reconoce a Jesús. Hasta que Jesús le dice María y ella lo reconoce por su voz. Excelente. Miren qué detalle, ¿no? Luego dice, María le dice, maestro. Y esto quizás no sea muy entendible. Jesús le dice, no me retengas, porque eso todavía no he subido al Padre. ¿Cómo entender esto? Esas palabras de Jesús que parecen un poco extrañas, ¿no? Al final todo lo estoy pintando de amarillo, pero voy a quitar un poco de amarillos arriba, para que no se confunda. Pero, ¿alguien que se anime? Porque todavía está en la tierra, él no ha subido a ver a su padre. Claro, ¿y cuál es el problema de retener? Miren, ¿qué sentido tiene esto? Otra vez el evangelista Juan parece que le sobra tinta y no es así, ¿no? Como les he repetido 1000 veces, en esa época el material de escritura es escaso, caro, la misma tinta. Entonces cada palabra que pone es por algo. ¿Para qué pone ese diálogo que parece tan de más? ¿Por qué Jesús le dice a María, no me retengas? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué sentido podemos darle nosotros hoy en nuestro siglo XXI? Miren, es una cosa bien práctica, no sé si lo ven. A ver, yo los empujo un poquito y por ahí sí se les despierta la idea más clara y se les pone el cerebro más iluminado. ¿Qué pasa cuando un ser humano X fallece? ¿Qué se recomienda a los que están cerca? Las personas más preparadas, más, ¿cómo diríamos? Las personas más en enfrentar la muerte, te van a decir,
No llores al lado del fallecido, déjalo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a llorar desesperadamente, te van a explicar, tú lo estás reteniendo, no lo estás dejando ir. Deja que su alma vaya con Dios. Jesús ha venido a llevarlo. Déjalo que vaya. No lo retengas. De hecho, todos tenemos de alguna manera, mayor o menor, pero todos tenemos en esta etapa de nuestras vidas experiencia con la muerte de personas queridas. Es duro, pero es real. Y esto que les digo no es novedad. Si la persona fallece y a su alrededor hay una serie de llorones, no le hacen ningún favor, porque lo están reteniendo. Y las personas más preparadas para enfrentar estos duros momentos te recomiendan, déjalo, ¿no? Respeta el momento. Entiendo que te entristezcas, pero por favor, no lo retengas. Déjalo ir. Y eso es lo que Jesús le pide a María. Miren. Ese Jesús verdadero hombre, ¿no? Ese Jesús verdadero hombre le dice María, tú que me quieres tanto, porque definitivamente es una persona tan cercana al Jesús hombre. Y el Jesús hombre le dice María, no me retengas. Déjame subir al Padre. Miren qué maravilla del evangelista Juan. Les digo, qué maravilla, porque esto está escrito hace 20 siglos. Y es algo que por siglos y siglos el ser humano no ha entendido. Hoy por hoy, con lo que conocemos del proceso humano y de la inevitable muerte, hoy se recomienda esto, pero antes, no, se contrataban lloronas más bien, ¿no? Y las lloronas estaban llorando alrededor del enfermo antes que muera. Yo lo he visto mucho, sobre todo en provincias, bueno, antes seguramente en Lima, pero yo lo he visto en provincias, de niño que viajaba mucho por mi madrina que no tuvo hijos ella y me tenía a mí como si fuera su hijo, y cada vez que salía yo de vacaciones, al día siguiente me llevaba con ella a su casa en la ciudad donde vivía. Entonces he tenido oportunidad durante un montón de veranos de mi infancia de estar con ella en esta ciudad de provincia y me acuerdo de las lloronas. Y el problema de la llorona es que como que retiene el alma del fallecido. Miren cómo hay tanto detalle, es impresionante. Y de verdad yo les digo, al margen de lo espiritual, estamos viendo como un análisis textual, ¿no? Primero, y después volamos. Pero mire, cómo hay tanto en cada línea. Jesús le está diciendo, María, no me retengas. Debo subir al Padre. Y lo que añade es hermoso, ¿no? Y tiene que ver con esos capítulos 14, 15 y 16, ¿no? Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Ahí, hermanos, a ver, les doy la palabra, algún comentario. No sé si lo ven claro o lo pueden ver de otra manera, ¿no? Jesús terminó su misión como humano, está en el límite, terminó su misión en la tierra y ya está para dar cuenta, ¿no? Para ascender, para irse al cielo. Es su límite de como humano ya acabó. Correcto, Emiliano. Correcto. Y acá está hablando como humano todavía. Eso que he resaltado en amarillo es el Jesús verdadero hombre que te está dando un mensaje de sabiduría plena. María, deja que mi alma vaya al Padre. Algo que tenemos que aprender, no solamente para entender este momento de Jesús, sino para entenderlo en la vida. En la vida. El papel de la llorona es malazo, porque ya va contra esto, porque retiene el alma del fallecido. Bueno, tremenda reflexión. Y luego dice, en el último parrafito corto, dice, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos. Y he resaltado esto, ¿no? Otra vez, es esta mujer
esta mujer tan cercana a Jesús, la que llega primero a la tumba, la que ve la piedra movida y corre a decirle a Pedro y a Juan, oye, la piedra está movida, vayan a ver. Es esta mujer a la que se le aparece primero Jesús resucitado, y es esta mujer la que va a anunciar. ¿Y quién tiene la misión de anunciar, hermanos? ¿Quién tiene la misión de anunciar? Esa es la labor de todo seguidor de Jesús, la labor de todo cristiano. Nosotros, en primer lugar, lo hemos comentado antes, tenemos que ser testigos, tenemos que dar testimonio, tenemos que anunciar. ¿Y quién es la primera persona en anunciar? María Magdalena. ¿No? ¿La ven? Yo la veo clarita, no sé si, les digo, no sé si estoy equivocado, pero comparto lo que he estudiado sobre el tema y lo que he leído y lo que me parece tan sensato. Pero ustedes podrían tener otra idea, ¿no? Miren, esta persona tan cercana a Jesús, porque si el Evangelio nos dice que hay un discípulo al que Jesús amaba más, y es Juan. Juan era el primero en anunciar. Claro, Juan. No, Juan no es el primero en anunciar. María Magdalena le anuncia a Juan. María Magdalena, pero Juan era el obligado por el amor que le tenía. Pero María Magdalena le tiene más amor. A eso quiero llegar. O sea, ¿quién llega primero? Juan corre más rápido que Pedro. Pero María Magdalena llega primero. Jesús se le aparece resucitado a María Magdalena. Dialoga con María Magdalena. Le manda a decir, dile a mis hermanos. Y luego María va y anuncia. Anuncia a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras. Miren qué importante. Miren el rol de María Magdalena. Miren la cercanía. Por eso es. De la Magdalena con Jesús. Hermoso, me parece, hermoso. Hermano Manuel. Sí, Norma. Entonces, María Magdalena lo vio, fue la primera y también fue la última. O sea, Jesús ascendió a los cielos al lado de su Padre, delante de María Magdalena solamente o de todos los apóstoles. No hemos llegado ahí, Norma. Estamos todavía en que, es una primera aparición y luego nos va a decir de una segunda, tercera. Claro, vamos a llegar ahí ahorita. No, pero como dicen los italianos, vamos piano, ¿no? Paso a paso, despacio. Entonces, resalto eso. María Magdalena es la primera en ir a la tumba, encuentra la piedra movida, va a decirle a Pedro y al otro, que es Juan. Ellos van a ver, pero luego Jesús se le presenta a María Magdalena y le da el encargo a ella. Y María Magdalena va y anuncia. Ella hace el anuncio. ¿Qué tal embajadora, no? Anda y di. ¿Quién tiene el encargo de corre, ve y dile? No es Pedro, no es Juan, es una mujer, es María Magdalena. Esa mujer que representa a las damas que eran la última rueda del coche en el pueblo y en la cultura de Israel, ¿no? En esta cultura nueva es la número 1. En lugar de la mujer que había sido absolutamente marginado en el Antiguo Testamento, pasa a la primera línea en el Nuevo Testamento. Está María, Madre, Virgen, la Madre de Dios, está María Magdalena, y hay otras mujeres, ¿no? Pero miren qué hermoso, a mí me parece de verdad, además como reivindicativo. Por eso yo me detengo y trato de hacerles ver, miren lo importante de lo que estamos diciendo. Es una mujer, la más cercana a Jesús, es una mujer a la que Jesús se le acerca primero, y a esta mujer le encarga ir a anunciar y ella lo hace. ¿Quién va y le dice a los discípulos, el Señor me ha dicho estas cosas?
el Señor ha resucitado. Es María Magdalena. Tremendo, tremendo eso. Este es Juan. ¿Me permite compartir una ocurrencia? Adelante, Emiliano. ¿Por qué hoy la Iglesia no considera a la mujer que sean sacerdotes? Si acá tenemos el fundamento principal, fue la primera en que Jesús le dijo que vaya a anunciar. Claro, ahí cuidado que digas eso fuerte y te excomulgan. Pero es un buen punto de reflexión, ¿no? No quisiera yo que abramos un debate, pero es un buen punto, definitivamente. Y por ahí hay voces en esa línea, ¿no? Hay los más tradicionalistas que dicen que no, que el sacerdocio está reservado a los varones, pero hay la mente más abierta que dice lo que tú dices. Entonces, tiempo al tiempo, creo yo, finalmente tiempo al tiempo. No quisiera provocar un debate que nos distraería mucho, pero es un buen punto. En todo caso puede quedar. Sí, Juliana. Gracias. ¿Quién es Loti? Juliana. Regresando un poquito, cuando estábamos hablando del arca de la alianza, la representación de los ángeles sería como el arca de la nueva alianza, o sea, la antigua alianza pasó y ese sepulcro vacío con los ángeles es la nueva alianza, que es lo que hace Jesús. Excelente reflexión. Sí. Y en esta nueva alianza a la mujer se le considera muchísimo, muy importante, es decir, que lo que antes no era considerada para nada en la antigua alianza, ahora sí es considerada importante en el anuncio del evangelio también ella. Excelente, Juliana, totalmente de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo en lo que dices. Y justamente como tú bien dices, esta nueva alianza, y por eso el Nuevo Testamento. Porque Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es exactamente como decir Antigua Alianza y Nueva Alianza, ¿no? Exactamente. Es perfecto. Bueno, entonces hasta ahí claritos. El que quiere intervenir, avisa nomás. A ver, miren acá, otra vez, cargoso yo, pero dice en este capítulo 20, versículos del 19 al 23, es subrayado que Jesús, poniéndose en medio de ellos, los saluda diciendo: la paz esté con ustedes. Esto no es casual tampoco. Miren, las palabras que usa Jesús, cuando los discípulos lo ven, recién lo han visto. Porque hasta aquí tienen el anuncio de María Magdalena, pero ellos lo ven. Y Jesús se pone en medio de ellos y les dice, como primeras palabras, la paz esté con ustedes. Qué importante la paz, hermanos. Ese deseo de Jesús a sus discípulos, este saludo. ¿Y en qué nos hace pensar? Otra vez, a ver si hacemos un poquito de ejercicio de asociación libre, como diría Sigmund Freud. La paz. El saludo judío, ¿se acuerdan? Shalom. ¿Y qué significa shalom? Paz. O sea, el saludo judío y el saludo de Jesús es el mismo. Jesús nos diría shalom, que la paz esté con ustedes. Ahora, nosotros tenemos en castellano, en nuestra cultura occidental, una idea de paz que es muy limitada. Porque lo que Jesús dice acá, como el judío cuando dice shalom, es una paz mucho más grande, más abarcativa. Porque la paz en el shalom judío, la paz de Jesús, es una paz en la que te desea no solamente la paz en el sentido de que no haya guerra ni agresión, pero también el bienestar,
la salud, la barriga llena, el cuerpo abrigado, la posición cómoda. Ok, entonces paz es todo esto. Paz implica que estés bien, en paz, con la panza llena, en armonía con tus hermanos, en armonía contigo mismo, en armonía con Dios. Ese es el shalom judío, esa es la paz que Jesús nos da. Y por eso en misa, cuando en un momento de la misa, el sacerdote dice, repitiendo a Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Miren, todas las veces que vamos a misa escuchamos eso siempre. La paz les dejo, mi paz les doy. Y acá Jesús, en su primera aparición después de resucitado, saluda a sus discípulos deseándoles la paz. La paz esté con ustedes. Y luego repite el tema de la paz y dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Los envío a dónde? Los envío de vuelta al mundo, ¿no? Ese juego que había hecho Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Y el mundo no los entiende, como no me entendió a mí. Toda esta reflexión de los capítulos 14, 15, 16, esa oración del capítulo 17, todo ese es el marco para entender profundamente esto, ¿no? Entonces, el Padre me envió a mí al mundo. Así también yo los envío a ustedes, al mundo, a ese mundo de gente distraída que está mirando por cualquier lado, que no entiende nada, que pidió mi muerte, diría Jesús. A esos los envío. Y al decirles esto, miren, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A ver ahí, comentarios. Qué lindo, miren. Más de una de ustedes, hermanas, va a entrar en trompo acá. Casi seguro, miren. Sopla sobre ellos y añade el Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? No es que entonces en el capítulo 20, Jesús resucitado, leemos, nos deja el Espíritu Santo. Y estoy seguro que alguna de ustedes me va a decir, oye, ¿y Pentecostés entonces cómo queda? ¿No es que el Espíritu Santo llega 50 días después de la ascensión de Jesús, que se celebra Pentecostés? Total, es en un momento, es en el otro, ya me confundí. Fácil, puede ser la posición de alguien y yo lo entendería. ¿Cómo entienden esto? A ver. ¿Me permite compartir? Claro. Ya. Acá encontré el saludo de paz y bien, es una invitación a abrir el corazón a la paz, fuerza interior y principio de renovación y de bien moral y social. Por eso Francisco de Asís, pedía a sus hermanos que no quería que se mostrasen tristes y enojados, sino más bien gozosos en el Señor, alegres, debidamente agradables. Ese es el tema de la paz que los franciscanos usamos constantemente. Y Espíritu Santo, bueno, recordemos que las tres personas distintas, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre existió el Espíritu Santo. Y Jesús, pues, antes de ascender, nos deja el Espíritu Santo como un abogado, como un defensor, como un protector para el discernimiento. Eso es lo que más o menos entiendo. Claro, pero entonces, Emiliano, está perfecto lo que dices, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta, a partir de lo que dices, la pregunta es, entonces, ¿Jesús nos deja el Espíritu Santo en ese momento? ¿O viene con Pentecostés 50 días después de su ascensión? Ese es el tema. Que estoy seguro que alguien, lo va a decir.
¿Sí? Yo también quisiera decir. ¿Gloria? Sí, 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 Pablo. En ese momento sopla a los discípulos. No es para todo el mundo, porque Él ofrece, yo voy al Padre y el Padre enviará el Espíritu a ustedes para que vayan al resto de la gente, ¿no? Entonces, en este momento, esta lectura solamente se refiere a sus discípulos que se les sopló. Y lo de Pentecostés que acabas de decir es ya que ahí están todos completos, está la madre, y salen todos ya llenos del Espíritu Santo a evangelizar. Eso es lo que yo entiendo, porque acá no ¿Ya? habla de que le está transmitiendo a todos el Espíritu Santo al mundo entero, no. Porque más adelante, ya lo hemos creo leído, no me acuerdo ahorita en qué capítulo de Juan, cuando dice voy al Padre, y es la promesa de Jesús. Yo voy al Padre y Él les va a enviar el Espíritu. Quédense encerrados ahí esperando que no salgan, le dijo, ¿no? Cuando él, la resurrección, no salgan de allí hasta que reciban la fuerza de lo alto. Claro, es en Allí, otro evangelio, sí. claro, entonces eso es diferente. Pero es en otro evangelio, Gloria, sí. Bueno, pero o sea, ahí para que por eso les quiero hacer ver las diferencias, ¿no? Sí. Sin ánimo de que nadie se confunda, sino al contrario. Pero sean ustedes así perceptivos y sensibles, porque hay 4 testimonios del mismo evangelio. Este es uno de los 4, que es Juan, el más espiritual, el más maduro, el que se escribe al final, en el año 100, pero antes se había escrito Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, este es diferente en estos detalles, porque el relato del Pentecostés, ¿a quién pertenece? No es a Juan, es a Lucas, ¿no? Es a Lucas. Lucas escribe el evangelio que tenemos como el tercer evangelio según Lucas, y Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, que es donde se narra Pentecostés. Entonces, para Juan, nosotros recibimos el Espíritu Santo aquí. Para Lucas, en Pentecostés. Miren, ¿hay alguien que mienta o hay que verlo de otra manera? Eso es un poco lo que les digo, que lo piensen, que lo mediten, ¿no? No tienen que contestarme ahora, si quieren lo dejamos así como flotando, pero es muy interesante, muy rico, muy profundo. Es que tiene que ser que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, como lo cuenta Lucas, o es como que sopló Jesús sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo, como lo cuenta Juan. ¿Es que uno tiene razón y el otro no? ¿O es que son mensajes, pero no tenemos que ver cuál es el verdadero y cuál es el falso? El hecho objetivo es que el Espíritu Santo nos viene. ¿En qué momento y cómo y cuándo? Pero, un minutito, una cosita más y después ya no hablo. Dice, reciban el Espíritu Santo y les encarga a través del Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quien no se lo retengan, se lo retendrán. Eso no le da el poder a toda la gente, le está dando el poder a ellos, claro, a los discípulos, claro. Y por eso que le da el Espíritu a ellos y le está encargando eso a ellos. A ellos, pues. Pentecostés también es a ellos, no es a más gente. Manuel Pablo. Un ratito para que revises, Gloria, y en todo caso digo, si el tema queda, lo podemos tocar luego, pero revisa Pentecostés, que es redacción de Lucas en el libro de Hechos. Jesús no le dice a la humanidad y el Espíritu Santo como lenguas de fuego, no baja sobre todos los seres humanos, baja sobre el grupo de discípulos reunidos en esa casa. O sea, no es diferente, solamente es el momento. Pero miren acá, es interesante que notemos que es que Jesús sopla sobre ellos y añade. Y ese soplo, otra vez, si jugamos, por ahí saltamos al Antiguo Testamento, y donde hay un soplo en que el hombre recibe algo de Dios. Así está clarito también. ¿Sí, Diana? Sí, Manuel Pablo, yo
estoy de acuerdo, ambos, obviamente. El de Lucas es verdad y también el de Juan, pero estamos analizando el de Juan. Y cuando está hablando de recibir el Espíritu Santo, acá, como está diciendo Gloria también, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Acá es la institución del sacramento de la reconciliación. De acuerdo. Y les está dando el poder justamente a sus sacerdotes que vienen a ser sus apóstoles. De acuerdo. Entonces, ese es otra cara de lo que él quiere decir, Juan, cuando lo es en la institución de este sacramento, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, eso está clarísimo. Y ahí creo que nadie va a dudar, ¿no? Está instituyendo lo que conocemos como el sacramento del perdón de los pecados, ¿no? La redención, el valor de la confesión, todo queda acá. Pero estábamos en lo anterior, o sea, el soplo de... Miren, solamente Claro. les comento y ya les Pero digo no hay para que otra incluso vez. en el Miren, Antiguo Testamento hay cuando precedentes. dice que Jesús sopla sobre ellos, yo les digo, a ver, vayamos otra vez al libro del Génesis. Y vayamos al momento de la creación del hombre. Claro, a En el eso yo iba. en el sexto día. En el sexto día hay dos relatos de la creación, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis. En el segundo relato, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Recuerdan? Dios hizo, ¿no? Hizo al ser humano de barro, de tierra, ¿no? Y quedó como un muñeco. Quedó como un muñeco. Y luego sopló en la nariz de este muñeco de barro y le insufló vida. Miren qué similitud, si la ven, ¿no? O sea, Dios Padre Creador crea al hombre y le insufla vida soplando sobre su nariz. Y en el momento de esta aparición de Jesús resucitado, sopla sobre los discípulos y les infunde el Espíritu Santo. Miren, otra vez ese y con la detalle muerte de de Juan. Jesús, Perdón, en la ¿quién? resurrección de Jesús No, no Atala, nace avísame el pues, hombre porque si no nos nuevo. mezclamos. Atala, avísame un poquito. A ver, adelante. Si no nos mezclamos las voces. Adelante. Con la muerte de Jesús no nace el hombre nuevo con la resurrección. No Sí. nace el hombre nuevo y ahí se le da el Espíritu Santo como hombre nuevo, porque en la nueva alianza hacen el pacto, el arreglo con Dios. Sí. A ver, perdón, no sé si estaré mal. No, está bien, estamos en lo mismo, sí. Yo decía que ahí recibe el Espíritu Santo porque es un hombre nuevo que nace, se le perdonan sus pecados y se le da el Espíritu para que renazca como una persona nueva. Perfecto, perfecto, sí. Estamos bien, Natala, yo pienso igual y estamos en lo mismo y tú das una aproximación muy linda a lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es el mismo momento. ¿Sí, Diana? Manuel Pablo, también algo que es importante decir que no hay precedente en el Antiguo Testamento de esta promesa que un hombre podría perdonar los pecados, porque solo Dios perdonaba los pecados. Y acá los está empoderando a sus apóstoles, gracias al Espíritu Santo, a que puedan perdonar los pecados, cuando antes no se podía hacer, ¿no? Claro, perfecto, sí, de acuerdo. No, estamos entonces, la idea, y estamos viéndolo a Juan, ¿por qué pone cosas que aparentemente están como de relleno? Pero le digo, nada es relleno, ¿no? Juliana, adelante. Dios en el Génesis, según lo veo yo, insufló vida en el hombre, pero Jesús insufla el Espíritu Santo, que vendría a ser la vida espiritual, la conexión con el mundo espiritual. Claro. Que quizás al principio no existía, ¿no? O al menos relativamente, no sé.
El Espíritu Santo está también en el Antiguo Testamento manifestándose en diversas formas y a diferentes personas, profetas, etc. Y yo lo que estaba sintiendo es que Jesús, cuando se presenta a sus discípulos, le dice Shalom, paz a ustedes, les invita también a vivir en el aquí y en el ahora, a olvidar, digamos, no pensar, no ajetrearse en el futuro ni ajetrearse en el pasado, sino tratar de estar en el ahora, que es en el único lugar donde podemos recibir el Espíritu Santo, y es el único lugar que realmente existe. Y es el único lugar que está nuestra conexión con Dios, y es el único lugar donde podemos ir, ser inspirados y conducidos por el Espíritu Santo. Linda reflexión, Juliana, gracias. Muy, muy sabio, ¿no? Muy, muy cierto. El valor del aquí y el ahora. Y cómo Juliana nos hace reflexionar de la paz mirándolo de esa manera. Y es la manera correcta, claro, es un tema que podría llevar a bastante más, pero les digo, es un tema que tiene que ver con el sentido de eternidad, ¿no? Eternidad. Es difícil hasta de imaginar, pero la persona que está en la eternidad está en el aquí y en el ahora. No está adelante ni atrás, está ahora. Y ese es tremendo poder. La persona que es capaz de estar en el aquí y ahora, como dijo Juliana, es la persona que está tocando ya la eternidad. Pero el tema es bien profundo, pero va por ahí, está claro, está perfecto. Miren qué lindo, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito. A ver, miren. Esta parte también que leímos con Tomás, ¿no? Tomás, el deber para creer. Y cuando Jesús le dice, Tomás, tú no crees, ven, toca con tu dedo, acerca tu mano, toca mi costado. Y Tomás responde con una frase maravillosa que nuestra iglesia ha recogido como tema central en la celebración de la misa. ¿Cierto o no cierto? Señor mío y Dios mío. Y muchos católicos vamos a misa, repetimos, pero algunos que no se han tomado el trabajo de leer con calma la Biblia, dicen qué linda frase, ¿no? Es de la iglesia, de la misa. Y acá vemos que no, esa frase es de Tomás. ¿En qué circunstancia en la que estamos viendo? ¿Es ese Tomás incrédulo de ver para creer? ¿Ese Jesús que le dice, trae aquí tu dedo, acerca tu mano? Y la respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío. Nosotros la usamos en el momento de la consagración, ¿no? Y lo que añade Jesús, tremendo. Le dice, Tomás, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Felices los que tienen fe, ¿no? Felices, y lo podemos leer tranquilamente en la misma línea de las bienaventuranzas, que Juan no toca, ¿no? Pero sí, de los cuatro, el más clarito es el Evangelio según Mateo. Ese capítulo 5 del Evangelio según Mateo empieza con las bienaventuranzas, con la que empieza también el Sermón de la Montaña. Entonces se dice bienaventurados o felices o dichosos, dependiendo de la traducción de la Biblia que tengan, pero va en la misma línea. Podríamos leer esto con toda propiedad diciendo bienaventurados los que creen sin haber visto, o dichosos los que creen sin haber visto. Entonces les hago reparar nomás, porque esto lo conocemos sobrado, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto que cada vez que vamos a misa, en el momento de la consagración, repetimos, Señor mío y Dios mío? Es Tomás, en la experiencia de tocar
al Jesús resucitado. Sus manos, su costado. Y a ver, otro poquito. Miren, acá, esos versículos 30 y 31, de acuerdo con los estudios, con casi todos, si es que no todos los estudios, en tantos siglos de iglesia y tantos cerebros en este tema, acá terminaba el evangelio original de Juan. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Miren esto de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, la estrecha relación que tiene con el inicio del Evangelio según Marcos. Marcos empieza, Marcos es el Evangelio, el primero en haber sido escrito, y Marcos, recuerden, comienza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan termina diciendo, esto ha sido escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Vida en mayúscula, vida eterna. Ahí terminaba el Evangelio según Juan. Pero luego le meten la mano y añaden el capítulo 21. ¿Y qué vemos en el 21? Miren, es una reflexión, y tampoco pretendo con esto que nadie tenga un problema de fe, ni mucho menos, ¿no? Pero simplemente es un hecho objetivo. Este añadido es posterior. ¿Pero por qué se añade? Les doy una pista. Claramente. Miren, aquí Jesús ya resucitó, ya les dejó el Espíritu Santo a sus discípulos, pero hay algo que no se ha producido, que tiene que ver con Pedro. Pedro traicionó a Jesús, como Judas lo traicionó. Judas lo delató y Pedro lo negó. Y ambas son traiciones. Pero, ¿qué falta? Y a la luz de la reflexión de la primera iglesia, era grave. Es que Pedro, que había traicionado a Jesús, no ha sido perdonado por Jesús. Entonces, este añadido del capítulo 21 tiene como gran finalidad decirnos que Jesús perdona a Pedro. Y miremos aquí, si esto ya lo hemos visto, pero Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y por tercera vez, Simón, hijo de Juan, perdón, aquí, ¿me quieres? ¿Por qué le pregunta 3 veces lo mismo? Y a la respuesta de Juan, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces, la respuesta de Jesús es una respuesta de perdón. ¿Por qué el detalle de Juan, el evangelista, haciendo 3 veces la pregunta y respuesta? Y está clarito también. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le pregunta si lo ama 3 veces. Como 3 veces me negaste, 3 veces me afirmas. ¿Se dan cuenta? Detalle. Como les digo, ¿no? Juan lleno de detalles.
Ahora, hay otro detalle que no sé si se percatan, y es, ¿cuál es la pregunta primera de Jesús? Juan, perdón, Simón o Pedro, ¿me amas? Y Juan le dice, Señor, sabes que te quiero. Jesús le pregunta por segunda vez, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, sabes que te quiero. Este no es error de Juan. No es que Juan se equivocó y usó otro verbo. Y no es que Juan crea que amar y querer son sinónimos. Juan es perfectamente consciente, como nosotros lo somos en el siglo XXI, con más elementos, que amar y querer son dos cosas diferentes. O en la misma línea, pero, digamos, querer va en la misma línea que amar. Pero amar es mucho más que querer, ¿no? Entonces, tú podrías decir, te quiero, pero realmente podrías decir, te amo. La dimensión del amor es querer en mucho más medida, en una medida absoluta, en una medida infinita. No, amar va como querer, pero mucho más allá. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, te quiero. Y Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, te quiero. Y Jesús, como resignándose, miren la tercera pregunta. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, Señor, sabes que te quiero. No, ¿cómo Jesús diríamos, se abaja, ¿no? Un poquito resignándose a la humanidad de Pedro, a la limitación de Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, te quiero. Y el encargo que le da tiene que ver mucho con la reflexión de Diana, que la repitió antes, con el tema de apacienta mis corderos. Y acá veíamos, antes, ¿no? Con el tema del perdón, esa facultad, esa delegación que hace Jesús en sus discípulos, como bien dice Diana, que van a ser los sacerdotes, para que tengan el perdón, la capacidad de perdonar, ¿no? Entonces, ese detalle de Juan. Y acá, este otro detalle, este diálogo que se produce, es bien sintomático, miren, ¿no? Nos dice que es Juan, el mismo que le había preguntado, Señor, ¿quién te va a entregar? Y lo había hecho reclinado sobre Jesús. Por eso es que Orígenes, ese padre de la iglesia del siglo III y por ahí, antes creo incluso, Orígenes dice, ¿quién es el evangelio más exquisito y más maravilloso, sino el de aquel que recibió de Jesús a María como madre y que reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús? Y miren acá, Juan, que se había reclinado en la cena sobre Jesús. Pedro lo vio y le dijo, Señor, ¿será este? Jesús dice, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿Por qué es interesante esto? De verdad que a nosotros creo que no nos dice mucho hoy día. Lo que pasa es que en la primera iglesia, y se ve acá, y se va a ver también en las primeras cartas de Pablo, o vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué se ve? Se ve la idea de los primeros seguidores de Jesús, Juan incluido, de que la venida de Jesús
es pronta. La segunda venida, la parusía, va a ser rápido. Y por eso la respuesta de Jesús, según Juan, si yo quiero que Él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Imagínense, han pasado 2000 años y alguien podría decir, estamos esperando la segunda venida de Jesús, y estaría en lo correcto. Entonces, ¿cuántas generaciones de seres humanos a partir de los que conocieron a Jesús terreno, al Jesús hombre, cuántas generaciones han pasado, han nacido, crecido y fallecido, y han nacido, crecido y fallecido? ¿Cuántas generaciones en 20 siglos, si consideramos 4 generaciones por siglo? Son 80 generaciones de seres humanos que han nacido, crecido y muerto, y todavía Jesús no regresa en su segunda venida. Entonces, aquí no es cuestión de hacer problema de fe, ni mucho menos, simplemente tener la tranquilidad, pero la conciencia, de que en los primeros autores sagrados se esperaba una pronta segunda venida de Jesús. Jesús nos deja, se va con el Padre, pero va a venir pronto. Esto va a originar, adelanto nada más, pero va a originar un pequeño problema porque los seguidores de Jesús van a estar esperándolo. Eso origina problemas que Pablo mismo, en su carta a los tesalonicenses, nos lleva a pensar. Y es que la gente dice, oye, si Jesús ya viene, ya me despreocupo, ¿no? El Señor se ha ido y me dice que regresará. Y esperamos que regrese pronto. Por un lado, lindo mensaje, pero por otro lado, un problema, porque entonces, imagínate si tú tuvieras la seguridad absoluta de que ya es inminente la segunda venida de Jesús, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas de tomar medicinas? ¿Para qué te preocupas de pagar tus deudas? ¿Para qué te preocupas del futuro, de tener algún ahorro, de tener lo que fuera? ¿Para qué? Si el Señor ya viene. Entonces, ¿qué me queda? Esos últimos días me dedicaré a ponerme en orden para Él, para estar con Él. Y dejo todo y me vuelco en esta parte que de repente tenía un poco descuidada. Y ese problema concreto y real que acá se ve, Pablo ya lo enfrenta. Porque es un problema real. La actitud que toma el seguidor de Jesús a la hora de pensar que Jesús ya viene. No sé si me explico. Entonces, si Él ya viene ahorita, ¿qué me preocupa? Oye, que tengo que pagar en diciembre un crédito. Olvídate, hermano. No, que tengo que tomar unas pastillas porque si no me voy a deteriorar en la salud. ¿Qué pastillas? No, que tengo una cita de una endoscopía. No pierdas tiempo, ven, reza, prepárate, ¿no? Reconcíliate con tu hermano y prepárate tú en oración. Y lo único que debe preocuparnos es ponernos en orden, en paz interior, en disposición correcta. Sembrar el campo, ¿para qué? Si ya viene el Señor. Entonces, lo que Pablo va a notar es un abandono de la parte material, productiva, que le preocupa, y lo explica en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando afirma una frase que se hace histórica y que dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Uno dice, ¿y esa frase quién la dijo? La dijo Pablo. Y luego se ha repetido 1000 veces en la historia de la humanidad. Pero Pablo lo escribe, ¿no? El que no quiere trabajar, que no coma. En la preocupación de esta idea que queda. Bueno, y acá ya estamos con la hora, pero miren, acá termina el Evangelio con esto. Este mismo discípulo Juan, el que da testimonio de estas cosas, el autor del Evangelio, el que las ha escrito, nos dice que Jesús también hizo otras cosas, y si las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Y fin del Evangelio. Fin de la buena noticia en la mirada de Juan.
Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, lamentablemente, otra vez, como nos pasa siempre, acá terminamos, pero como nos pasa siempre, el tiempo nos queda corto, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué profundo, qué lleno de mensaje. Y al final podemos intentar un resumen, pero apretadísimo, en 1 minuto de Juan. ¿Qué hemos visto a lo largo de esos 21 capítulos? Que serían los 20 más el añadido post-Juan, ¿no? Pero son 21, es el evangelio canónico. Hemos visto un prólogo, ¿recuerdan? Al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y el mundo no lo conoció. Ese prólogo es impresionante, ¿no? Luego hemos visto a Jesús en su encuentro con la mujer samaritana, en que transforma el agua en vino. Hemos visto a Jesús en esta visita que le hace Nicodemo de noche, ¿no? En que Jesús le dice, tienes que morir y volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿cómo se puede lograr eso? Hemos visto a Jesús, narrado por Juan, en los 7 signos. El primero es la conversión del agua en vino en la boda en Caná. Y el último es el 7º, la resurrección de Lázaro. Y hemos visto y nos hemos tomado el tiempo para entender el mensaje de cada uno de esos 7 signos. Y hemos visto a Jesús presentándose él mismo 7 veces con la frase, yo soy. Y yo soy es el nombre de Dios, ¿no? Y luego hemos visto en la segunda parte, hemos visto a Jesús en la última cena y cómo Juan nos presenta dándole la prioridad, más que a la cena misma, al lavatorio de los pies. Luego hemos visto el discurso de despedida de Jesús, 3 capítulos, 14, 15 y 16. Hemos visto la oración de Jesús larga y profunda en el capítulo 17. Hemos visto la pasión y muerte de Jesús en el capítulo 18 y 19. Y en este capítulo 20, con añadido el 21, hemos visto la resurrección de Jesús. Y esto es el Evangelio según Marcos. Perdón, es el Evangelio según Juan. Una mirada particular. No es una mirada igual que los otros evangelios. Pero ya, esto se los dejaría para quien quiera profundizarlo y lo podemos tocar un ratito al inicio de la reunión del próximo jueves. El próximo jueves, ¿qué vamos a hacer? Entramos a la primera carta de Juan. O sea, miren, vamos a hacer un orden diferente al orden de la Biblia, pero es mejor, porque estamos, ahorita hermanos, estamos con Juan a flor de piel. Entonces, complementemos esta mirada de Juan con sus cartas. Sobre todo la primera. Vamos a leer la segunda y la tercera también, pero son muy cortitas. La primera es más larga y vamos a, si no la hemos leído nunca, vamos a regodearnos y sorprendernos con las maravillas que trae esa carta. Que les adelanto, encierra esa famosísima frase cuando dice, Dios es amor. Ese es Juan. Entonces, el tema del próximo jueves es la primera carta de Juan y vamos a tomarlo como un complemento, un profundizar y un redondear el Evangelio según Juan. ¿Ok? Y también les comento, el próximo jueves se van a unir a nuestro grupo algunos hermanos del grupo de los martes que han pedido que los considere. Y siempre tenemos cupos. Miren, ahorita somos 37 conectados y tenemos hasta 100 como límite. O sea, que se conecten unos cuantos más, no va a ser ningún problema. Entonces, el próximo jueves daremos la bienvenida a un grupo de hermanos que están trabajando en el otro grupo, ¿no? Eso quería decirles. Bueno, de mi parte, no sé si quisieran comentar algo más.
Yo les pido entonces, revisen lo que hemos conversado sobre Juan y cualquier comentario lo vemos el próximo jueves, que vamos a seguir con Juan, pero ya en su primera carta. ¿Listo? Si alguien, por favor, pudiera ayudarnos en la oración final. Tiene que ser uno nomás, todos a la vez no vale, pues. Yo lo hago. Gracias, Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos agradecerte esta noche por llenarnos con tu Santo Espíritu, por hacernos sentir realmente tu presencia en esta parte de Juan el amado. Gracias, Señor, por todas las partes intensas que nos has hecho sentir esta noche y meditarlas en tu amor, en tu presencia. Gracias por Manuel Pablo, por la disposición que tiene y por las enseñanzas que nos muestra de ti, Señor. Gracias. Bendícenos esta semana y ayúdanos a ser mejores día a día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.